Cáceres. Jóvenes, camaradas combativos, muy buena noche. Gracias por acompañarnos. Esto es Política Nacional. Soy Oscar Chavira, el anfitrión, jalacables, barman y estandupero de esta especie de programa de análisis político. Les agradezco enormemente que me acompañen el día de hoy. Es viernes, 8 de la noche. ¿Qué día es hoy? ¿13? Sí, 13 de septiembre. Entonces, literalmente ya estamos entrando de lleno al fin de semana largo, el que nos va a dar también el lunes de asueto. Digo, para los que vayan a tener asuetos, digo, su servidor no va a trabajar, ni modo, así es la chamba. Pero ojalá tengan un buen grito de independencia, porque vaya gritos hemos dado los últimos días, ¿no? Hijos de la chingada. Como decían ahí los clásicos, ya no sentimos lo duro, sino lo tupido, ¿no? Sabíamos que se nos venía ese desmadre, pero no sabíamos de qué forma, ¿no? Alguien me dijo, pues ya sabíamos que iban a aprobar la reforma, sí, lo interesante iba a ser cómo. Y ya descubrimos, pues, que son puercos, son trompudos y son feos, ¿no? Oiga, qué miedo lo que sucedió en San Lázaro en los últimos días, ¿no? Pues se aprobó la reforma, ¿sí? Ya vimos que no hubo un traidor, sino hubo varios. Y los yunes, pues, ¿qué decirlo de los yunes, no? Digo, los yunes, yo digo que ya ni culpa tienen. Tienen culpa las que los hacen compadres. Yo digo que los yunes agarran pendejos y encontraron a Marco Cortés, ¿no? Los yunes le ofrecieron lana a Marco Cortés. Él les dio, pues mira, tenemos la gobernatura de Veracruz o una senaduría plurinominal. Y los yunes dijeron, impunidad, comprada, va. Pero, oh sorpresa, ¿no? Se encontró con que Morena, pues le dobleteó la impunidad, ¿no? Oye, pues, ¿qué te ofrece el PAN? Fuero. ¿Y tú qué me ofreces? No, pues yo te ofrezco no perseguirte. Mira, aquí están las carpetas y yo te ofrezco no perseguirte. Me da lo mismo si tienes fuero o no tienes fuero. No, pues hasta yo, carajo, ¿no? Sigo diciendo que el problema no son los yunes. Al fin y al cabo, pues ellos eran la cuerda más delgada de romper. Pero Marco Cortés, chingada madre. No, el PAN es un desastre. No. Vamos. Ya hasta el PRI se jacta. No sale a decir, miren, ningún priista nos traicionó. Y dices tú, pues sí, ¿no? O sea, resulta que Alito es el que tiene más disciplinado a sus muchachos. No me jodan. Pero hay algunos que todavía le creen al PAN, ¿no? Los panistas van a defender al país. Ajá. Vean cómo los defendieron. No, digo, ahora dirán ustedes, pues los yunes, ¿no? Pero empezó con el chico Migrañas, ¿no? ¿Qué les parece al recién llegado de Atlanta, ex dirigente del PAN, diciendo pues que sí, la reforma era necesaria y que hay que ver, y que Ricardo Anaya, ¿no? Ricardín, llegando y mostrando de qué lado ya trae la correa y quién le está jalando la brida, ¿no? Bueno, pues esos son los panistas. Ay, qué decir, ¿no? Bueno, yo digo, pues que ya no votemos PAN, ¿no? Qué perro oso ser anayista, qué perro oso ser panista. Ya lo demás, pues es lo de menos, ¿no? Digo, hasta Alito Moreno puede decir, miren, de mí no salió la puñalada que dio inicio al lado oscuro de la fuerza. Ahí está. Pues ya tienen su reforma política, su reforma judicial. Hoy vamos a hablar de ello y ya me traje ahora verdaderamente a un miembro del poder al cual le acaban de dar una puñalada, ¿verdad? Para hablar precisamente de eso. ¿Cómo ve la situación del país, la reforma y los escenarios que vienen alguien desde dentro del Poder Judicial? Viene a debutar aquí en Política Nacional
y yo tengo el gusto y el honor de presentárselos a ustedes. Está conmigo es el magistrado Osiris Cedeño. Osiris, buenas noches, bienvenido a Política Nacional. Hola, buenas noches, Oscar. Pues muy contento de estar aquí en tu programa. Yo me confieso que llevo años siendo fan del tuyo, de tu programa. Y bueno, pues ahora me toca debutar con todo el gusto y el honor de compartir y de poder expresar pues lo que ha sido esta reforma y lo que ha sido el Poder Judicial en todos estos años y lo que México dejó ir con esta, pues no se le puede llamar reforma realmente, ¿no? Es una situación totalmente regresiva y violatoria de derechos humanos de principio a fin. Pero de entrada, pues muy agradecido por estar aquí en tu programa, Oscar. Hola, los agradecidos somos nosotros porque, pues, ¿quién mejor para hablar de la reforma a alguien que directamente le va a afectar la reforma de inicio? Porque, vamos, la reforma nos afecta a todos. Pero vayamos entrando en materia y aquí en resumidito para los muchachos y para su servidor que no somos muy doctos en leyes. ¿Qué pretende la reforma? ¿Para qué se hizo la reforma? En realidad la reforma era necesaria para, pues, todo aquello que dice el presidente es el poder judicial, que nada más le sirven a los poderosos, que ganan muchísimo más que todo, que nadie en el país, que está lleno de corrupción. ¿Es verdad que todo eso que dice el presidente, Osiris? Pues no, definitivamente no. Y precisamente para poder entender esta reforma, pues tiene que partirse de las intenciones de hacer o esta modificación, esta forma que salió. Hay que entender que esta modificación se da, yo diciendo un poco de que haya sido por venganza, de que si fue porque se permaneció sentado. Yo creo que la A ver, de creo una que estamos, es curioso, pero poder estamos teniendo problemas y la con su concentración de poder internet. empieza pues al poder encarado constitucionalmente de proteger a la gente de los abusos de autoridad. No sé si se fue la señal o si me alcanzaron a escuchar. Creo que se bajó un poquito No, creo que sí tenemos, la señal. sí, estamos teniendo problemas con su internet. No sé si podríamos mejorarlo un poco, pero poco se escuchó de lo primero que comentaste, Osiris. Ah, perfecto. Bueno, repito, espero que no haya problemas otra vez con la banda. Muy bien. Esta reforma hay que entenderla como una intención de concentración de poder. Esa es la forma de que hay que entenderlo. Yo diciendo de que haya sido por venganza, hablan de alguien, no, es que es la venganza, se está vengando el Poder Judicial Federal. Claro, también hay una natural desprecio al Poder Judicial Federal porque originalmente y constitucionalmente la función del Poder Judicial Federal es ser contrapeso de los otros poderes. No es ser oposición como lo han querido dejar ver. Es ser contrapeso constitucional, es la división de poderes que existe en el país. Entonces, esta reforma tiene por objeto inicial concentrar el poder en una sola persona, como se ha admitido ya por algunos miembros del régimen, ¿no? Estamos hablando entonces de que dentro del Poder Judicial, vamos, las intenciones de venganza del presidente son lo menos. La mayor amenaza de la reforma es esta concentración de poder. ¿Cómo concentraría el poder, en este caso, Morena, la presidenta, el que se va a convertir en el maximato? Estamos hablando que el presidente dice que la reforma pretende darle el poder al pueblo para que elija a los magistrados. ¿Cómo concentraría el gobierno el poder si nosotros vamos a elegir los magistrados, Osiris? Bueno, lo va a concentrar porque el diseño de esta modificación a la Constitución está hecho para que los tres poderes ya controlados por él sean los que de inicio designen a los jueces y magistrados. Entonces, pues obviamente ya va a venir
pues una lista palomeada de candidatos que son afines al régimen. Entonces esa es la manera. El tema de la votación para legitimar, pues es falso, es realmente una manera de engañar a la gente para hacerle creer que ella tiene realmente el control sobre la decisión de los jueces y magistrados, de los que son electos. Lo cierto es que no. Simplemente es pues, para darle un matiz de legitimidad a la selección previa que el poder va a hacer sobre los candidatos. Entonces, en esa medida, los jueces no van a poder ser independientes. ¿Qué podemos explicar? La gente tiene que entender algo de inicio y que nunca lo pudimos entender. La función principal del Poder Judicial Federal ha sido, constitucionalmente, proteger a los ciudadanos contra el abuso de poder. ¿Cuál ha sido el error? Pues bueno, uno de los errores que yo veo de inicio es primeramente el nombre que tenemos, ¿no? El Poder Judicial. Cuando tú la palabra judicial, pues lo primero que te imaginas es un Tehuacán y unas luces en tu cara, ¿no? Es ahí una mala denominación del poder, ¿no? Poder protector, ¿no? Tenemos el amparo. Cuando nosotros dictamos una sentencia, termina diciendo, la justicia de la Unión ampara y protege a fulanito contra actos de tal autoridad. Entonces nosotros, por vocación constitucional, por instrucción constitucional, tenemos la obligación de proteger los derechos de la gente. Y eso ha sido en estos años, todos estos años, yo te puedo decir de estos 30 años para acá, cuando se implementó la carrera judicial. Esa ha sido la función del Poder Judicial Federal sustancial. Desde luego se llevan asuntos de juicios ordinarios, ¿no? Juicios civiles, federales, juicios administrativos, etcétera, juicios penales. Pero la función primordial del Poder Judicial Federal es el amparo, y es la protección, y es la contención de la autoridad, que es inquisitorias, por decirlo así, ¿no? El Poder Judicial no tiene esas facultades. Perdón, adelante. Déjame comentar algo para que no se me vaya la idea. Dice, el presidente habla de que el pueblo va a poder elegir a los jueces y van a estar en una boleta. Obviamente, muchos han hablado que va a ser complicado porque en la boleta van a aparecer decenas o centenas de nombres. Lo que no dice el presidente es que cómo van a llegar esos nombres a la boleta. O sea, tú estás diciendo que va a haber un palomeo anticipado antes de que lo vote el pueblo, y en ese palomeo, pues el régimen va a elegir qué jueces van a aparecer en la boleta. ¿Así es correcto? Así es correcto. Se supone que se van a elaborar ciertos comités para la selección, en donde ya pusieron los requisitos que se necesitan para ser ministro, para ser magistrado de circuito, para ser juez de distrito. Y bueno, cabe mencionar en este punto que incluso bajaron los requisitos para ser juez, ¿no? Para ser juzgador federal. Para ser ministro se baja a 5 años, para ser magistrado de circuito se baja a 3 años de experiencia profesional a partir de la titulación, y para ser juez de distrito se baja a 1 año. Entonces, bueno, ya reuniendo esos requisitos más laxos, que son los que se exigen actualmente con la carrera judicial, o más o menos exigentes, por llamarlo así, el comité va a evaluar a esos candidatos que aspiran, y ya los jueces nombrados, va a haber jueces nombrados por el Poder Ejecutivo, jueces nombrados por el Senado, y los jueces nombrados por la Suprema Corte. De ahí, como se espera que haya un alto número de participantes, pues viene lo de la famosa tómbola, en donde por insaculación pues se va a reducir, ese es el objetivo, se va a reducir, y bueno, habrá que ver cuál será la transparencia en el manejo de ese sorteo, y pues se van a aventar a la elección popular los jueces. A ver, entonces, en ese sentido, pues... ajá.
A ver, entonces Adelante, va a Oscar. haber un comité. ¿Quién, quién, quién va a integrar el comité? ¿Quién hace el comité? Va a haber un comité que revise los perfiles. ¿Controlado por quién? Pues, pues va a haber que ir viendo a quiénes van a entregar. Pues se van a integrar, imagino, por académicos, por gente que ellos en determinado momento sientan que pueden evaluar a otra persona para ver sus aptitudes de juzgador. Entonces, pues realmente va a ser, no va a ser el mismo rigor en la selección que tiene la carrera judicial. Yo te puedo hablar que la mayoría de los que vamos en la carrera judicial, pues hemos pasado exámenes. Te puedo decir que ahorita el escalafón más bajo de la carrera judicial es el de oficial administrativo. El oficial administrativo, pues, es la persona que auxilia en la elaboración de los acuerdos, de las sentencias, ¿no? En la confección de los expedientes. Sin embargo, pues exige que sea abogado. Se le exige ya el título profesional y no solamente eso, se le exige que pase unos exámenes de conocimientos que son muy exigentes para poder acceder al cargo más bajo del escalafón de la carrera judicial, cosa que pues ya no va a pasar, ¿no? Y ahora pues va a haber que reunir los requisitos de que terminas la carrera, de que tienes los años que se requieren para el puesto al que quieras aspirar, y el comité va a ver qué criterios va a tener para evaluar y que considerarte idóneo para irte a las siguientes etapas y poder llegar a la elección popular. Incluso la reforma, una parte de la reforma me parece que dice que Creo que perdimos Osiris. por los tres poderes. Ah, ahí está. ¿Sí me escuchan? Lo que pasa es que sube, como que tu internet es muy inestable, sube y baja y después te perdemos por completo. Pero estabas comentando acerca de que se van a hacer más laxos los requisitos, y en determinado momento el perfil más bajo el perfil más bajo de la carrera judicial, pues muy probablemente ya ni siquiera le vayan a pedir la licenciatura terminada. A ver, vamos poniendo un ejemplo. A lo mejor son cosas muy personales. Tú eres magistrada. ¿Cuántos años tienes de carrera judicial? Pues yo de carrera judicial tengo 30 años. 30 años de carrera judicial. Así es, pero cuando yo pude acceder al cargo de juez de distrito, antes de ser magistrado fui juez de distrito, yo ya tenía 16 años en la carrera judicial. Ya había sido oficial administrativo, que es el escribiente, identifiquémoslo así para más fácil. Fui actuario, que son los notificadores, son los que llevan a dar a conocer a las partes los acuerdos y las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Fui secretario, que pues, son los que proponen los proyectos de resolución al juez. Previamente, todo eso, pues pasaron 16 años, pasé por diversos órganos especializado en la materia, y después de eso, al reunir ciertos requisitos dentro de la carrera judicial, todavía para ser juez yo tuve que participar en un concurso de oposición. En un concurso de oposición en donde, si no mal recuerdo, fuimos alrededor de 500 personas los que participamos en ese concurso, y ese concurso me parece que fue solo para 10 plazas o 12 plazas, si no mal recuerdo. Entonces, de un universo de 500 aspirantes, que éramos aspirantes todos de carrera judicial, era un concurso interno, todos habíamos ido ya tenido experiencia en estos puestos que te digo. Bueno, pues todavía adicionalmente había que pasar esos exámenes, 3 exámenes. Un examen que es de conocimientos, incluso es calificado en ese tiempo, y tengo entendido que así es, por una máquina, porque pues es de confusión múltiple, son alrededor de 100 preguntas, y bueno, pues eso se contesta y se procesa en una computadora para obtener la calificación, y bueno, pues los que no pasan
pasan un determinado número de participantes, enseguida sigue el caso práctico, en donde pues te ponen a hacer una resolución, te ponen un expediente que se toma, ya sea ficticio o real, en donde tú debes de dictar la resolución que corresponde, en un amparo, ¿no? Correcto. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa es otro examen, es oral. Según recuerdo, eran 3 miembros del jurado que te hacían preguntas pues en torno a lo que ellos consideraran conveniente para demostrar que yo tengo esas aptitudes, ¿no? O se tienen esas aptitudes. Eso, bueno, pues ya vienen los resultados y los promedios más altos son los que logran acceder al puesto, alcanzar el cargo de juez de distrito, ¿no? Entonces, esa es la manera como yo llegué. Y ya posteriormente, siendo juez de distrito, después de ciertos años, yo decidí participar para ser magistrado y fue el mismo procedimiento. Incluso te puedo decir que tuve que participar en varios concursos para poder acceder al cargo, tanto como juez como para magistrado. ¿Por qué? Bueno, pues porque pues es mucho material el que se acumula, ¿no? Para estudio. Es un proceso en el que tienes que combinar tu trabajo normal pues con el estudio de cosas adicionales para preparar los exámenes. Entonces, ya siendo juez de distrito, pues yo tuve que también hacer, ya como juez de distrito, pues todavía te aumenta la carga de trabajo, te aumenta más la responsabilidad, que no es que no lo tengan, todos tienen una alta responsabilidad, todos los miembros de la carrera judicial, pero bueno, pues desde luego ya como juez de distrito, pues todavía aumenta esa carga y dentro de esa carga de trabajo, pues hay que prepararse para los exámenes. Si yo quería ser magistrado, pues tenía que prepararme y así fue. Entonces participé como 2 o 3 concursos hasta que logré ser magistrado. Y así llegué después de todo ese proceso y te puedo hablar que de los 1,600 jueces federales, jueces y magistrados, y juezas y magistradas, pues todos hemos pasado por ese proceso. Te vas a encontrar historias muy similares dentro del Poder Judicial Federal. Y ese es el proceso. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues se baja el estándar de estudio, ¿no? Se baja todo, se baja la calidad, no solamente se acaba con la independencia del juzgador por las condiciones que se ponen ahora, también pues se exige menor conocimiento y menor experiencia para poder acceder a esos cargos, ¿no? A ver, vamos poniendo un ejemplo. Suponiendo que pues vas a tener que volver a concursar por magistrado. Y es una suposición. ¿Qué están pidiendo hoy para ser magistrado? La ley que contempla ahora como requisitos. Bueno, ahora lo que va a contemplar, aquí tengo el proyecto de decreto, que es el que se reforma, pues se exigen nuevos requisitos. De entrada, pues se exige estar titulado, se exige tener el título de licenciado en Derecho y se exigen, para ser magistrado de circuito, debe contar además con práctica profesional de al menos 3 años en un área jurídica afín a su candidatura. Solo 3 años. Yo tuve que pasar alrededor de 20 años para poder ser magistrado. Y ahora, pues con tener 3 años saliendo de la carrera, pasan 3 años y tengo un desarrollo profesional en un área jurídica afín a la candidatura a la que yo aspiro y pues ya podría acceder al cargo de magistrado. Igual para ministro son 5 años y para juez pues no se exige mayor tiempo, ¿no? Salvo que tenga alguna mala apreciación aquí en la reforma. Creo que eso nos da contexto de entrada la devastación que va a suceder en el Poder Judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque de entrada van a minar la experiencia de los jueces y los magistrados. Totalmente. ¿Sí? Por años y años. Súmale la experiencia de 1,600 magistrados durante todos estos años, acumulada por parte de esta gente de carrera. Aquí estamos hablando de que Osiris, número 1, primero tiene que presentar su solicitud. Que un comité se lo apruebe. Pasar a la tómbola, ¿no? Que por suerte pase en la tómbola y aparezca en la boleta. Y luego cuando está en la boleta, que usted, yo, el ciudadano, lo vote.
cuando sabemos que la gran mayoría de los mexicanos, vamos, ni siquiera lee lo que viene en la boleta. La gran mayoría tacha o una por logo o dos por lo que le dice el caudillo. Ese es el tamaño de la devastación en cuestión de experiencia que va a tener esta reforma. Además de, como tú dices, pues hay que ver cómo va a funcionar el comité, que tal que en una de esas dicen, no, pues Osiris Cedeño ya salió en política nacional, no lo podemos dejar pasar, ¿verdad? Échenlo para afuera, porque es un opositor fifí, ¿no? Así puede llegar a suceder. Aquí están diciendo la gente que está en el TAG, aquí está la gente que está en el TAG diciendo pues esa situación, ¿no? De que habría que ver cómo se va a votar y cómo no se va a votar. Y aquí habría que ver también, porque se votó la ley, pero no se ha votado el reglamento y las leyes secundarias de esta ley, que es la que va a poner en operación esos comités, la tómbola y la votación, ¿no? Falta ver cómo se va a desarrollar y cómo se van a reglamentar. Ok, a ver, déjenme mandar, si ya es tiempo, déjenme mandar al primer tema del playlist y vemos si Osiris puede mejorar un poquito la conexión casera que tiene ahí en internet. A mí me da, a mí me da mucho gusto cuando, pues es nuevo el invitado, ¿no? Y empieza a poner su playlist porque es como quitarle la virginidad a alguien, ¿no? La primera vez que descubrimos sus gustos musicales. Jóvenes, yo les digo que le suban el volumen a todo lo que da por donde está escuchando, porque este playlist no lo van a olvidar jamás en su vida, ¿no? Así es que, Osiris, súrteles a los muchachos tu primer rola elegida para este playlist. Bueno, pues como dices, es viernes, yo quise estar pues en un ambiente adecuado, incluso pues aquí tengo una copa de vino porque pues hay que sentir que llegó este día, ¿no? Después de tantos momentos complicados en esta semana. Esta es una canción que la escogí, van a ver que es muy variado el gusto, quisiera poner más, pero bueno, no se pudieron seleccionar algunas, pero esta canción sí, esta canción pues tiene que ver con la apariencia, ¿no? Muchas veces los políticos se manejan mucho por la apariencia y cuando cuando ves sus resultados que no concuerdan con la apariencia que dieron, pues viene la desilusión. Entonces esta canción se llama Remodelación Facial, que me recomendó un amigo, y desde entonces que me la recomendó me gustó mucho. Es una canción de Espinosa Paz y se llama Remodelación Facial. Espero que les guste. Gracias. Miren, ni siquiera puse aquí el listado del TAG para que pudieran apreciar en toda su magnitud esta primera rola del playlist. Déjenme traer a Osiris, sí, estamos aquí, sí. Ya vi los Osiris. Pero, o sea, hay gente que verdaderamente dice, sí, o sea, el pinche Pepe, que es el maestro de los elixires aquí, dice que sí, ¿no? Miguel Ramírez dice que sí, y creo que traes porra porque hay un montón de gente que se nota que ha creado su cuenta el día de hoy y también te avalan. Y ya sabemos que la banda metalera, la banda más de rockerona, pues no está muy de acuerdo en la primera rola. Pero espérense, chamacos. Todavía falta. Todavía falta. Mira, hemos sido muy estigmatizados últimamente con comentarios de fifís, como decías, opositor fifís. En primera, no somos opositores nosotros. Por años, todos estos años y en todas las administraciones hemos limitado el poder por igual. La Corte, tribunales colegiados, juzgados de distrito, a todos se les ha parado los actos abusivos en contra de los ciudadanos. Hemos defendido los derechos humanos de una manera objetiva, de una manera imparcial, porque nosotros no tenemos una formación política, somos técnicos. Veía que alguien ponía en los mensajes que nos faltó comunicación. Efectivamente, tuvimos una deficiencia en la comunicación, en comunicarnos, porque
fuimos, como yo lo mencioné alguna vez en Twitter, fuimos víctimas de la paradoja de la virtud. Nuestra virtud, o lo considerábamos una virtud, un juez de bajo perfil. Un juez, como en el fútbol, dices, cuando el árbitro es bueno, pues no se nota que está en el partido. No se nota, sí. Exactamente, entonces nosotros siempre buscamos ser discretos. No sabíamos comunicar, no sabemos, todavía estamos aprendiendo con errores, con muchas cuestiones. Entonces, estamos aprendiendo a hacerlo. Y bueno, pues qué mejor que poner una música que haga ver que somos gente que escuchamos a Espinoza Paz, o podemos escuchar a Luciano Pavarotti, o podemos escuchar a quien tú quieras, ¿no? Porque somos gente que viene de escuelas públicas, Oscar. Somos gente, yo fui formado en la escuela Niños Héroes, que está en Reforma y Alcalde, en la Urbana 19. Esa fue mi primaria. Mi secundaria fue la Aquí en secundaria Guadalajara, para los que no se ubican. Sí. Desde luego, yo soy tapatío, orgullosamente tapatío, como lo verán después. Sí. Oiga, déjeme decirle una cosa, ¿no? Ahora que invité a Osiris, andamos cayendo en cuenta que andábamos en la universidad casi en el mismo año, ¿no? O sea, obviamente en la facultad en la facultad de leyes y en la facultad de química, pero compartimos alma mater y casi generación. Sí, yo soy, aunque usted no lo crea, yo soy más grande que Osiris, sí, pero no por muchos años, ¿no? Entonces, esa es otra de las grandes falacias, y qué bueno que lo dices, porque el presidente o los propagandistas del presidente, la fauna avaladora del presidente dice que la gran mayoría del Poder Judicial son abogados de escuelas privadas, que por eso se elitizó el Poder Judicial. Falso, dímelo. Mira, falso. Yo no me gusta mucho hablar de mí, pero lo voy a hacer porque es el caso de casi todos los que somos de carrera judicial. No, la carrera judicial no solamente somos jueces y magistrados. Son también los notificadores, como ya mencioné, los actuarios, los secretarios que integran esta carrera judicial. Los miles de personas que integramos la carrera judicial venimos prácticamente de escuelas públicas. Te puedo decir que cuando yo entré al Poder Judicial Federal, había una leyenda urbana que yo nunca sé si fue cierta, de que solamente se admitían gente egresada de escuelas públicas, que no se admitían al Poder Judicial Federal gente egresada de escuelas privadas. No sé, después sí empecé a ver gente que entraba de escuelas privadas, pero la mayoría veníamos de escuelas públicas. Yo te puedo decir, yo trabajo desde los 16 años. Yo decidí trabajar desde los 16 años, afortunadamente fue por convicción propia. Trabajaba en una refaccionaria de transporte pesado allá por la 5 de febrero, Calzada del Ejército, más o menos por ahí. Una refaccionaria de camiones, además, ¿no? De transporte pesado. Entonces, mi experiencia personal fue, antes de estudiar Derecho, fue cargar rines y cargar cajas de balata. Y para mí yo nunca dejé de estudiar, siempre estudiaba en la mañana y trabajaba en la tarde. Sin embargo, el tener un trabajo de ese tipo a mí me hizo apreciar lo que era el estudio. Yo lo valoré a raíz de tener un trabajo donde mis compañeros pues eran gente pues que luchaba día a día por ganarse el pan, que hacía mucho esfuerzo también cargando rines, y yo, un joven de 16 años con la oportunidad de estudiar, pues yo entendí que esa era la mecánica. Entonces, yo nunca dejé de estudiar y todas mis escuelas fueron públicas. Soy de la preparatoria de Jalisco, ¿no? De la preparatoria número 1. Exactamente. De la penitenciaría estatal número 1. Perdón, pero es chiste. Y bueno, pues yo estudié la carrera en la Universidad de Guadalajara, la Facultad de Derecho, del 90-95. Entonces, esa es nuestra formación. Somos gente, yo que dije en Twitter, mira, el Poder Judicial Federal es el Poder Judicial más ciudadano, porque precisamente gente como yo llega a obtener ser titular de una representación de un poder del Estado, sin necesidad de compadrazgos, sin necesidad de influencias, solamente el esfuerzo, y todos venimos en esa sintonía. Al ciudadano común y corriente, me incluyo, se nos hace, número 1, difícil pensar que no hay palancas
o amiguismo en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo de palancas y amiguismo, ¿no? Se nos hace más fácil creer lo que dice el presidente. Es que están coludidos todos con todos, se apalancan, ¿no? No es Son cierto. amigos, son compadres. Dime. Mira, perdón que te interrumpa, Oscar, ahorita que mencionas eso, somos tantos que ni siquiera nos conocemos entre nosotros. No nos conocemos. Ahora que hemos andado en las calles, que hemos andado en los plantones, pues es cuando te ves, oye, yo soy juez en Morelia, Michoacán, yo soy juez en Monterrey, hola, mucho gusto. No nos conocemos. Incluso aquí, yo estoy en la Ciudad de México, estoy en un tribunal colegiado en materia de trabajo, y te puedo decir que ni siquiera en San Lázaro, yo estoy en San Lázaro, ni siquiera en San Lázaro yo conozco a todos los compañeros. De ninguna manera, entonces ni siquiera puede haber ese apalancamiento. Y aparte te voy a decir, el perfil de la gente de carrera judicial es un perfil que ahorita está siendo muy despreciado. La gente se dedica a estudiar y la gente luego alguna gente es muy huraña. No te digo que todos, a lo mejor yo llevo mi caso particular, yo soy muy huraño, ¿no? Entonces realmente dices, no, es que tengo que sacar la chamba y pues ni tiempo te da a veces para andar socializando, ¿no? Si acaso el jueves o viernes, ¿no? Alguna desayuno con los compañeros, pero ni eso. Entonces, pues ni siquiera nos conocemos entre nosotros como para establecer esos lazos de complicidad que quieren dejar ver con esta narrativa perniciosa para destruir al Poder Judicial Federal, ¿no? Lo que era un poder ciudadano. ¿Y sabes qué dijo una vez? Tan ciudadano es que ni siquiera conocías a los jueces de distrito, porque somos ciudadanos como tú. Nosotros no tenemos que salir a las calles como los que son candidatos o puestos de elección popular a darnos a conocer, ¿no? Nosotros no vamos y te bailamos y te decimos esto, porque no. Nuestra carrera es técnica prácticamente, entonces no nos conoces, tan ciudadanos somos que ni siquiera nos conocías, somos ciudadanos como tú. Era el poder más ciudadano de los tres, totalmente el poder, te puedo decir prácticamente 100% ciudadano, a excepción de las cúpulas de la corte, que son un procedimiento político, o de los consejeros, pero jueces y magistrados y todos los demás de carrera judicial somos ciudadanos comunes y corrientes. Ahora, escuché aquí en Jalisco, ya te comentaba, hay una radiodifusora que ha invitado a muchos magistrados y le hicieron la misma pregunta: oye, se nos hace muy difícil creer que pues no se apalancan entre ustedes. Y él nos dijo: mira, yo he trabajado 15, no recuerdo bien, pero pasaba más de 10 años, ¿no? Más de 15 años. Y he estado en 7 lugares diferentes. Dice, o sea, me es imposible crear esos lazos, como tú dices, de complicidad cuando estás trabajando en diferentes lugares. ¿Tú en cuántas partes del país has trabajado, sí? Bueno, yo he tenido la fortuna de estar en los 3 primeros circuitos del país. Yo soy originario de Guadalajara, fui juez de Guadalajara, luego fui juez en el Estado de México y ahora pues estoy en la Ciudad de México. Soy afortunado, hay compañeros que les ha tocado otro recorrido, pero eso ha sido pues por una situación meramente casual, ¿no? Meramente circunstancial. Realmente no ha habido un plan para que determinado magistrado recorra ciertos lugares. Todo se va dando conforme a las necesidades del servicio, ¿no? Y así es el caso de muchos de nosotros que tienen que dejar a veces su lugar de origen, dejan a su familia en un estado, en una ciudad, y se van ellos a afrontar y a cumplir sus obligaciones como titulares en otro, o como secretarios, porque pues a veces así pasa también, ¿no? Se van a otro lugar de donde son originalmente. Y eso es parte pues, de la carrera judicial, estimado Oscar. Aquí tú lo dijiste y yo lo he reiterado en otros programas. Creo que una de las mayores falencias, ya no digamos del poder, sino de todos los miembros, es esta situación. No comunicarle a la gente lo que está pasando dentro del Poder Judicial. Sí es cierto, o sea, sí es cierto. Lo real es que entre menos se sepa del árbitro, pues quiere decir que pues, el árbitro está haciendo bien su chamba, ¿no? Yo siempre he dicho que los gobernadores de los que menos se habla
son los gobernadores que mejor trabajan. ¿Por qué? Precisamente porque no están en medio del chisme, del argüende, del mitote. Pero sí me parece, y lo voy a reiterar aquí como para que digan, no, pues es Carvajal de Palera, que sí me parece que hubo una grave carencia de relacionarse, de comunicarse con la gente y comunicarse al nivel de la gente. Porque, perdón, o sea, yo leo un legajo judicial y no lo entiendo, ¿no? No lo entiendo por el montón de tecnicismos, por la jerga que ustedes manejan. Pero sí me parece que falta comunicación. Dos, pues qué bueno que gente como tú o todos los magistrados en sus respectivos estados que han aceptado la invitación a platicar en estos espacios, en la radio, en la televisión, pues ahora están comunicando la realidad del Poder Judicial y en cierto sentido, no sé si ya sea muy tarde, pero que la gente se entere cómo es en realidad el Poder Judicial por dentro, Ciris. Así es, Oscar, efectivamente, nosotros sufrimos una carencia muy grave de comunicación. ¿Eso qué pasa? Cuando tú tienes esta deficiencia en la forma de comunicar en lo que haces, pues te enfrentas con este riesgo de que cuando surge una narrativa maliciosa, pues la gente te lo compre, ¿no? ¿De qué se valieron para legitimar esta destrucción del Poder Judicial Federal? Pues se valieron imputando que los jueces y magistrados pues eran gente alejada del pueblo, gente alejada de las situaciones cotidianas, lo que no es cierto. Claro, es un perfil diferente, te digo, es un perfil técnico y es un perfil de estudio. Tienes que estudiar asuntos y tienes que estudiar los expedientes, pues te lleva tiempo y no te da tiempo de salir a hacer campaña porque no había ni necesidad o de publicarlo en redes. Incluso era mal visto que un juez o magistrado fuera un poco activo en redes hace todavía un año, pues era en cierto modo mal visto, ¿no? Porque no, oye, tu función, había una frase que ya suena muy arcaica, ¿no? Que decían, los jueces hablan a través de las sentencias. Esa era una frase que nosotros decíamos para decir, bueno, ¿por qué no tienes que salir a dar explicaciones a la gente de las resoluciones que dictas o de la función que haces? Ah, bueno, porque un juez habla a través de sus sentencias. Y entendimos que eso es una premisa obsoleta. Necesariamente tenemos que salir a explicarle a la gente, a hacerle ver lo importante que es en su vida el Poder Judicial Federal. Mira, el Poder Judicial Federal maneja un juicio que se llama el juicio de amparo. El juicio de amparo, equipáralo a una hada madrina, ¿no? El hada madrina de la justicia es el juicio de amparo y esa hada madrina te protege contra el terrible villano que te puede cobrar impuestos, que te puede expropiar tu casa, que te puede meter a la cárcel, que te puede espiar, ¿no? Ese es contra lo que te protege y esa es una hada madrina. Y bueno, pues una hada madrina, yo lo equiparo el amparo a esta figura de la hada madrina, porque bueno, el hada madrina no la ves hasta que la solicitas, hasta que la pides. Entonces el hada madrina no está aquí hasta cuando la invocas. Es cuando se aparece a ayudarte y así hace el Poder Judicial hasta que lo solicites. Nosotros no actuamos de oficio. Necesitamos que haya la petición del ciudadano mediante un amparo para que nosotros actuemos. Si no se presenta, no hay un actuar porque así es el amparo, pues esa instancia de parte. Es esa petición, ese rezo a tu hada madrina para que acuda en tu auxilio contra un acto que te afecta, contra la autoridad que tiene colmillos. Y bueno, pues, ¿qué está pasando ahorita? Que la gente como el hada campanita, pues si la gente lo olvida, pues se destruye y es lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Sí, que como la gente no conocía lo que hacía esta hada madrina en el amparo, pues simplemente propició su destrucción. Sí, así es verdad. Y me parece que tienes razón, ¿no? Una cosa, la gente debería estar enterada cómo funciona el Poder Judicial. Pero, carajo, pues no vivimos en ese tipo de nación, ¿no?
creo que también el Poder Judicial debió de haber, en cierto sentido, decir, mira, yo te ayudé aquí. Ahora que están saliendo varios spots, diciendo, mira, en estas situaciones yo he intervenido para que la autoridad no te quite tus derechos, no te limite tus opciones. Déjeme decirle rápidamente una de las últimas grandes actuaciones del Poder Judicial contra los criterios de destrucción de este sexenio que ya termina, pero del régimen que aún va a continuar, ¿no? ¿Recuerda usted los tiempos de la pandemia? Eso no se nos va a olvidar. Tampoco se nos va a olvidar que el doctor Muerte López-Gatell no quería vacunar a los niños con su dosis, ¿no? Para infantes. No, de hecho, no querían comprar vacunas para niños. No querían vacunarlos. El presidente dijo que no, que los niños no se iban a vacunar. ¿Qué hicieron? La gente fue y se amparó y el Poder Judicial le dijo al gobierno, no, ¿sabes qué? A esta gente que se amparó tienes que vacunarle a su chamaco, porque es su derecho a la salud. Y la salud es también aplicarle medicinas. Por si ya se nos había olvidado cómo funciona, como dice Osiris correctamente, pues esa hada madrina que no la vemos, ahí está, y cuando la invocamos aparece precisamente para ayudarte a ti en esos excesos de autoridad, ¿no? Ahora, hace poco aquí en Jalisco, se inauguró la presa del Zapotillo, ¿no? La presa del Zapotillo que iba a inundar 3 pueblos aquí de Jalisco, pues gracias a un amparo y una resolución positiva del Poder Judicial a favor de esos 3 pueblos, no se inundaron contra un acto del gobierno que ya les había expropiado a la mala los terrenos a los pueblos, ¿no? Hipócritamente el presidente vino a inaugurar la presa, ¿sí? Si esa presa se hubiera concebido en este sexenio, estoy más que seguro que el presidente no hubiera actuado como, pues no los vamos a inundar porque pobrecitos, ¿verdad? Creo que se nos acaba de ir Osiris Cedeño completamente. Bueno, déjeme que regrese porque no quiero irme a la siguiente pausa musical sin que él la presente, porque luego van a decir que soy yo. A ver. Todavía no vuelve. Déjeme comentar aquí. Dice Eduardo Villasana, aquí en el TAC está diciendo otra cosa también, ¿no? El Poder Judicial obligó al gobierno a devolverles los tratamientos para el cáncer a los niños que alcanzaron amparo. Hay que recordar que algunos de ellos perdieron la continuidad de su tratamiento y pues eso vino en una grave decaimiento de su enfermedad, ¿no? Creo que ya volvió Siris. A ver, aquí estamos. Aquí estoy. Espero que ya no falle. Ok, a ver si vamos presentando la siguiente rola porque yo veo a los muchachos muy secos. Vámonos al refil. Preséntales la siguiente rola para que estén ahí atentos. Desde luego es viernes y tenemos que seguir en esa misma sintonía. Y últimamente yo he visto que mucha gente se hace esta pregunta: ¿a dónde vamos a parar? Entonces, qué mejor que poner al maestro Marco Antonio Solís en este momento para podernos hacer esa pregunta, y que aparte aprovecho para decir que me sigue en Twitter. Y pues qué mejor que rendirle un homenaje en este viernes con esa canción de ¿a dónde vamos a parar? Oye, el ministro lo sigue Marco Antonio Solís. Uy, perdón. Bueno, no puedo hablar mucho del maestro Marco Antonio Solís, el Buki, ¿no? Pues, pero el video es cursilísimo, perdón, ¿no? Mire, rápidamente, pensar que un juez electo va a dictar mejores sentencias, pues es ridículo, ¿no? Es como pensar que porque un diputado es electo, pues va a hacer mejores leyes. No es así. De hecho, por si usted no lo sabía, de los 500 diputados que pagábamos, ¿no? Y que componen las legislaturas, y los cerca de 200, ¿cuántos son? 150 senadores,
Sí, en realidad, los que hacen las leyes, los que leen las minutas, como ya nos había dicho aquí en un programa pasado, la diputada Jaén, pues en realidad los que leen o los que hacen las leyes son muy pocos. La gente que le sabe, la gente que tiene experiencia en el proceso legislativo. Entonces, pensar que un juez electo va a hacer mejores sentencias, pues es absurdo. Pensar que un juez que porque es electo va a llegar más libre de ataduras es pensar que pues, los diputados llegan libres de ataduras porque se les elige, ¿no? Pues eso es absurdo. Lo que sí, a mí me parece peligroso, como ha comentado Ciris, ese hecho, número uno, de que por tómbola, por dedazo, por azar, vayamos a destruir años de experiencia del Poder Judicial, años que van a tardar también años en recuperarse. Y dos, que antes de que usted elija, alguien va a elegir por usted quién va a estar en la boleta. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que ya hay un criterio antes de nuestro voto de quién va a estar en la boleta y eso es lo peligroso de esta reforma. Osiris, quisiera ahora hablar de las implicaciones de todo el sainete que se dio en estas semanas, porque varios jueces emitieron resoluciones para que se detuviera el proceso legislativo y aún así los legisladores le dieron para adelante. Número uno, ¿es verdad que el Poder Judicial no puede detener los procesos legislativos, Osiris? Mira, eso es un tema muy polémico. Definitivamente debe pensarse que no se puede dejar sin defensa al ciudadano. Primero hay que partir de una cosa. Ha habido una narrativa muy insistente del régimen, en el sentido de que solamente se está afectando a una élite judicial, que son jueces y magistrados, lo cual es totalmente falso. Esta es una reforma, el epicentro de la destrucción pues, está en el Poder Judicial Federal, pero la devastación es en todo el país, en todas las personas, en 130 millones de mexicanos. Ahí viene toda la devastación. Entonces es una reforma en la que va a afectar a cualquier persona. Tú hace un momento ponías el ejemplo o el antecedente que tenemos en la pandemia de que pues el Poder Ejecutivo se negó a darle vacunas a los niños. ¿Quién llega? Pues llega, promueven el amparo, acuden a su hada madrina, la invocan y llega el hada madrina a amparar a esos niños sin vacunas para que fueran vacunados contra el COVID. Entonces, una reforma de este calado, al quedar concentrado el poder en una sola persona y tener jueces que no van a tener posibilidades de decirle no al presidente o de decirle está mal esto al ejecutivo o al legislativo, pues definitivamente que es una situación que afecta a todos. Entonces, pensar que esto no se puede impugnar o que no podría impugnarse, pues no es de un régimen democrático. Todos los actos de autoridad deben de ser susceptibles de impugnación. Todos, absolutamente, incluso una reforma constitucional. Compañeros con plena convicción judicial, con plena convicción constitucional, concedieron las suspensiones contra estos procedimientos el procedimiento de reforma, no fueron atendidas, pero sin embargo no puede deslegitimarse esa resolución. Desde luego que fue totalmente conforme al criterio que tuvo cada compañero para dictar esas resoluciones, pues desde luego que son totalmente válidas y se debieron haber obedecido. Ese tipo de circunstancia de que hayan sido omisos en atender las suspensiones decretadas, pues definitivamente que es algo de las muchas cosas que tiene esta reforma para considerarla ilegal. Entonces, ahorita, por ejemplo, el Congreso de Chihuahua le llegó obviamente la minuta de la reforma para que la aprobara, ¿no? Recuérdese usted que una vez que la Cámara de Origen de la ley, la Cámara de Diputados, luego pasó al Senado, que también la aprobó, y luego tiene que pasar por las 32 legislaturas locales de los estados.
El Congreso de Chihuahua, tengo entendido, no le dio continuidad porque atendió esta suspensión que otorgaron algunos jueces federales para que se detuviera el proceso legislativo. Te pregunto, Ciris, ¿los legisladores están en desacato? Bueno, pues aparentemente sí. Esto, desde luego, yo no me puedo pronunciar en ese sentido porque yo no tengo las constancias que haya. Eso es muy aventurado. En México hay una mala costumbre de pronunciarse sobre resoluciones de los jueces sin conocerlas. Yo no quiero caer en ese error. Probablemente pudiera haberlo. El juez ya lo valorará, el juez que dictó la suspensión. Todo está conforme a las constancias. Y una cosa es lo que se pueda ver por fuera, lo que aparentemente, claro, pues tiene cierto apego a la realidad, y otra cosa es lo que tú puedas tener en el expediente y que te lleva a tomar esa resolución. Yo no quisiera aventurarme a decir que están en desacato, pudiera ser, no lo sé. Aparentemente eso parece que se está dando, ¿no? En todo caso, los jueces y las partes afectadas pues, tendrán que hacer valer los recursos correspondientes y el juez de distrito determinar, o los órganos jurisdiccionales que correspondan, en su caso también el colegiado, pues determinar si hay esa situación. Yo no me puedo aventurar, aparentemente pudiera haberlo, pero eso en última instancia corresponde a determinarlo a un juez y eso hay que respetarlo, y hasta que se dicte, pues podremos decir que sí hubo desacatos. Hay una resolución que lo declare, bueno, pues entonces sí. Mientras, pues sería que yo entre en una especulación que tampoco me parece correcta. Correcto. El Poder Judicial puede echar para atrás una reforma que lo reforma a sí mismo. Ese es un momento de discusión, desde luego que se tiene, el derecho va evolucionando y los criterios van evolucionando. Te puedo hablar, por ejemplo, en este momento para estimar que es impugnable o algo que legitimaría la impugnación. Hay que ver que hay ciertos criterios que te dicen las reformas constitucionales son impugnables en el procedimiento, pero no en el fondo. Tu órgano jurisdiccional, tu corte o quien le toque conocer del recurso, hay un criterio que te dice eso. Sin embargo, hay que pensar y no debemos de perder de vista que hay normas pétreas o normas que deben de ser inamovibles. Te puedo poner el caso, por ejemplo, de la esclavitud. Bueno, pues no puede llegar una mayoría avasallante y decir, pues ahorita se me ocurre, porque somos mayoría y porque tenemos una mayoría calificada, pues yo veo que es correcto que se deje de prohibir la esclavitud en México, ¿no? Ya. Entonces, hay que saber que hay normas, para un país democrático hay normas que no pueden moverse ni por una mayoría, porque si no ya estás en otro estado, en otra situación. Cualquier país democrático que se precie de serle sabe que hay normas pétreas, normas inamovibles, como esa de la esclavitud, como la división de poderes, como la independencia judicial. Entonces, desde luego que eso, cualquier modificación a la Constitución que modifique esas normas sustanciales o pétreas, o que deben de ser de piedra, que no se puedan mover, pues desde luego que atentan contra los derechos humanos, son regresivas. Y pues desde luego que tú no puedes tener un criterio como juzgador en el sentido de decir, ¿sabes qué? A pesar de que estoy viendo una modificación a la Constitución notoriamente regresiva, notoriamente violatoria de derechos humanos, pues es muy discutible decir que no se puede estudiar. Desde luego que tienes que tener un criterio de decir, ¿sabes qué? Aquí debe de prevalecer un orden democrático y constitucional y hacer valer esas normas pétreas, esas cláusulas pétreas, esas normas sustanciales que no se pueden abandonar por el hecho de que en determinado momento una mayoría decida hacerlo, como ahorita, como en este momento que se está tomando una medida totalmente regresiva y violatoria de derechos humanos, empezando por la gente de carrera judicial, pero bueno, no nomás se constriñe ahí, se constriñe a una afectación a toda la gente. Ya lo estamos viendo con los temas de inversiones. Cómo empezaron a salir y cómo hay una afectación por la falta de certeza que va a haber con motivo de esto. Es una medida totalmente regresiva. Entonces, yo creo que sí debe de ser impugnable. Pues, esas serían mis premisas para estimar esto, ¿no? Tú dices que la Corte puede, de algún modo echar para atrás la forma, pero no el fondo. Eso no lo entiendo bien.
¿A Bueno, qué te refieres con ello? bueno, me refiero a que hay un procedimiento, ustedes ya lo vieron. En esta ocasión, el procedimiento fue muy público, desde que sesionaron en un gimnasio, me parece, etcétera, etcétera. Pues todo es un proceso donde se pueden alegar ciertos vicios a la hora de llegar al resultado final, que es pues este decreto de reforma. ¿El fondo cuál es? El fondo es cambiar todo un sistema de justicia de un país y que, como vemos, pues es totalmente regresivo. La reforma del 94 sacan mucho esa situación. Y es que con Cedillo no dijeron nada. Bueno, hay que precisar que esa reforma del 94 lo que hizo fue quitar el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, soltarlo y hacer jueces más independientes, hacer ministros más independientes. Antes del 94, los ministros eran nombrados por el presidente de la República directamente y luego pasaba un reconocimiento del Senado, una aprobación del Senado sobre los ministros. ¿Cómo eran nombrados los jueces y magistrados? Los jueces y magistrados eran nombrados por dedazo de ministro. Si yo quería ser juez antes del 94, tenía que irme a la corte, tenía que irme a la Suprema Corte, aspirar a trabajar con un ministro para caer en su gracia, estar en su preferencia y que en determinado momento me escogiera a mí para ser juez o magistrado. ¿Qué pasa con la reforma del 94? Pues se viene a instalar una carrera judicial técnica, un servicio profesional, en donde ya no es un dedazo el que te hace juez o magistrado. Digo, aparte de que se cambió el método también para nombrar ministros, pero bueno, pues el más importante, no el más importante, pero el más ciudadano fue el nombramiento de jueces y magistrados, porque ahora ya no tenías que ir a la corte, ir a la Ciudad de México, venir a la Ciudad de México para que un ministro te conociera y en determinado momento te metiera al pleno para que te eligieran como juez o magistrado. Entonces, ¿qué hace esta reforma? Pues ya crea un sistema de concursos, de exámenes y de experiencia para poder acceder al cargo. Muy bien. La Corte echa para atrás la reforma. El Poder Ejecutivo y el Legislativo dicen que va porque va. Porque se ponen muy al estilo de Noroñas, ¿no? ¿Cómo es el ciudadano presidente Changoleón? Eso nos puede llevar a una crisis constitucional, ¿no? Que el Poder Judicial no reconozca una reforma que lo reforma y los otros dos poderes digan sí porque sí. Eso es una situación inédita en el país que pondría pues en entredicho cómo nos estamos gobernando aquí, ¿no? ¿Cómo puede un poder decirle que no a los otros dos? No, al menos yo no tengo un antecedente. ¿El Poder Judicial ya está pensando en esos escenarios o sí, ¿tú cómo lo ves? Bueno, desde luego que si una crisis constitucional es algo totalmente inédito. En primera, sí te puedo decir, si en determinado momento la Corte hace una situación en ese sentido o llega a esa misma conclusión que tú me dices, bueno, va a ser porque precisamente está tomando elementos constitucionales, elementos democráticos, elementos de convenciones de derechos humanos que lo lleven a poder pronunciarse para descalificar un acto como una reforma constitucional. Ahora, en cambio, ¿qué ha pasado? Pues antes tenías a dos poderes que civilizadamente obedecían los mandatos del Poder Judicial o las órdenes del Poder Judicial. Ahora no lo tienes. Ahora no tienes a dos poderes que, sin argumento alguno más que el de mayorías, lo que ya conocemos, el que 30 y tantos millones de votos, el que la voluntad popular, te invoca mucho el artículo 39 de la Constitución, que la soberanía reside en el pueblo y ahora el pueblo quiere acabar con el Poder Judicial Federal, lo cual no es cierto. Si la gente realmente supiera que lo que se está deshaciendo es de la protección que tiene contra la autoridad, ¿no? Conocen el lado divertido de una autoridad porque es como se presenta ante ellos, pero la autoridad por la cual están votando es la que tiene esas facultades que te dije, es la que te cobra impuestos, es la que tiene la obligación de surtirte medicamentos,
es la que te puede expropiar la casa, es la que te espía. Sin embargo, cuando pides el voto, no vas y le dices eso a la gente, ¿verdad? Vas y le dices que tú eres muy buena onda, que les vas a dar dinero, que bailas muy bien y como no está consciente de por qué está votando. Realmente está votando por una autoridad que tiene dientes. Y el Poder Judicial, pues es esa hada madrina que no ves, pero que va a estar ahí para protegerte de esa autoridad que tiene dientes. Entonces, pues desde luego que sí hay una crisis constitucional, porque te digo, tienes a dos poderes que están decidiendo ahora ya no acatar lo que dice el Poder Judicial, cuando anteriormente sí había ese orden democrático y constitucional de parte de los otros dos poderes, ¿no? ¿Sabes qué? Pues esta Tú se dices, declaró inconstitucional y se va para atrás. tú dices, había dos poderes que civilizadamente acataban lo que resolvía un tercero. Ahora Totalmente, esos porque el dos Poder poderes Judicial no. Perdón, adelante, sí. No, adelante, Oscar. Yo iba a decir, ahora esos dos poderes ya no tienen civilidad y no quieren acatar al Poder Judicial. Se acabó la civilidad. ¿Quién mete la civilidad en esta disputa entre poderes? Pues es muy complicado, porque si estamos hablando que ya no hay esa habilidad, pues estás hablando ya de un estado autoritario en donde solamente se hace la voluntad de una persona o de un solo grupo. Entonces ya no habría ninguna civilidad, ya no había el estado como lo conocemos ahora. Por eso hemos insistido tanto en redes para decir, ¿sabes qué? Se acabó la democracia. Ahora lo que impera y lo que vale ya no es la voz de la Constitución o el orden constitucional y democrático que teníamos antes. Ahora lo que tenemos es la voz de una sola persona, que es la que dice cómo deben de ser las cosas. Y tienes a muchas personas creyendo que eso es lo bueno o que eso es lo que debe de prevalecer, solamente la palabra de una sola persona o de un solo grupo, lo cual es muy riesgoso, porque deben de entender, por ejemplo, que esa misma persona es la que decidió darles una pensión, pero también, como decidió, se las puede quitar. Y lo mejor es haber tenido un poder como contrapeso para que en determinado momento, si quitárselas, pues pudieras reclamarla. Y ahora ya no lo vas a tener. ¿Por qué? Porque pues quita estas pensiones el todopoderoso, pues ya no va a haber juez que contradiga esas resoluciones, ni formal ni materialmente. Entonces ya estás hablando de un estado autoritario en donde se hace la voz de una sola persona. Nos tildaban, es que nosotros, y es que está sometido, no, a ver, nosotros actuamos y analizamos un acto de autoridad en particular con base en premisas constitucionales. No es porque, ¿sabes qué? Yo quiero deshacerte tu acto porque me cae mal. No, no, no. Son decisiones que están fundamentadas en derecho y en principios constitucionales y de derechos humanos que llevan a un juez de distrito, a un tribunal colegiado, a una Suprema Corte, a anular un acto de las demás autoridades. Y es lo que la gente no terminamos de entender, no terminamos de explicarle. Tú decías, bueno, pues ya a lo mejor ya es demasiado tarde. Yo creo que no. Yo creo que no es tarde en la medida de que estamos dejando un testimonio de lo que era o lo que representaba un poder judicial independiente, un poder judicial autónomo, una independencia judicial. Eso se crea un antecedente, lo que era un beneficio de una carrera judicial que ya no se va a tener. Era una carrera judicial que está construida con base a méritos. Sin embargo, la gente decidió que no es bueno que el juez tenga muchos años de experiencia, ¿no? Bueno, eso se maneja en la narrativa, ¿no? Basta que un juez tenga, ya dijo, no, pues, no es gran ciencia realmente, supuestamente. Bueno, eso está pidiendo la gente o eso está avalando la gente o pues hay que dejar un testimonio real del valor que tuvo el Poder Judicial Federal en estos 30 años. El Poder Judicial evolucionó muchísimo, Oscar. Yo tengo 30 años trabajando en el Poder Judicial. Yo vi cómo evolucionó siempre el Poder Judicial Federal a ser más responsable, a ser más protector de los derechos humanos, a preocuparse más por el ciudadano.
Sin embargo, pues falló en un tema de comunicación y como campanita ahora, como la hada madrina a la que no le, a la que olvidas y a la que ya no piensas en ella y a la que no la consideras, pues termina desapareciendo, termina llegando una narrativa populista en contra del Poder Judicial Federal y bueno, la gente termina legitimando la destrucción del único poder que está hecho para protegerlo, el único poder que está hecho para cuidarlo de los abusos de los otros dos poderes que son los que tienen los dientes y las uñas. Y eso, pues la gente no lo alcanzó a entender y nosotros no tuvimos la capacidad de expresarlo y de fomentarlo en la gente. Consejo, Poder Judicial General, el Federal, fue pues muy buen comunicador, muy divulgador jurídico, pero pues se enfocaba a temas técnicos, ¿no? Para abogados y pues era muy aburrido saber de... A lo mejor muchos consideran ahorita que el tema pues es aburrido, pero realmente no, es un tema bastante importante que se debió de haber inculcado desde la primaria, el valor del Poder Muy Judicial probablemente Federal sí. en tu vida. Yo recuerdo que cuando estaba en la primaria iba un agente de tránsito a darte clases de educación vial. Bueno, pues desde la primaria debía de haber ido un juez federal de preferencia porque somos los encargados de protegerte contra actos de autoridad. Los demás jueces son de instancia, bueno, pues esos ven divorcios y todo, pero nosotros somos los jueces encargados de protegerte. El único poder encargado de, por la Constitución de protegerte somos nosotros. Eso lo debimos de haber llevado a las escuelas, a las secundarias, a las preparatorias, de modo que la gente tuviera una cultura y que no llegara algún charlatán a decirles que el Poder Judicial Federal pues es una élite de privilegiados y de arrogantes, ¿no? Sí, así es. Que de hecho, hay que decirlo, ¿no? También una de las graves falencias de nuestros libros de texto, el el chip de Vasconcelos ahí insertado, pues es que los libros son muy presidencialistas, ¿no? Hablaban del presidente y el presidente hace y el presidente deshace. Y uno decía, ¿y los demás poderes qué hacen? ¿No? O sea, si el presidente todo lo da, todo lo quita, pues el presidente, al único que debemos de cuidar es la elección presidencial. Y así fue por muchos años, ¿no? Exactamente, Muy pues de bien. los libros de texto, perdón. Ah, no, adelante, adelante. Es corroborar un poco tu idea, confirmarla. Efectivamente, los libros de texto pues, se enfocaban más en un protagonista y aparte que no creas que ningún, ningún presidente de ningún partido, de ningún color, pues ve bien un poder judicial que lo está frenando, ¿no? Sí, Eso así es. es. De hecho, pues todos los presidentes, de alguna u otra forma durante su sexenio, desde que yo recuerdo, siempre tuvieron quejas del Poder Judicial, ¿no? Quiere decir que en algún momento llegaron a servir de contrapeso del poder. Ok, muchachos, vamos al penúltimo brevario musical. Ahora sí los conmino encarecidamente a que le suban el volumen, que le quiten el mute, los que luego se lo quitan, y vean esta joya que les va a presentar Osiris. Osiris, adelante. Muchas gracias, Oscar, por hablar así de mi selección en esta ocasión. En esta siguiente canción, pues engloba a un artista o un cantante que a mí me gusta mucho, que es el rey, es Elvis Presley, pero además, pues hace referencia a mi ciudad natal, ¿no? Es decir, o pensar, a lo mejor mucha gente no sabía, pero escuchar a Elvis decir Guadalajara o decir Zapopan, pues a lo mejor mucha gente no lo imaginó, a lo mejor otro sí. Este siguiente video es un fragmento de una película de 1960, Fun en Acapulco, creo, me parece, 1963, no en Acapulco, la ambiental se filmó en Hollywood, una actriz mexicana, me parece que es Elsa Aguirre, y bueno, con esta formidable canción termina esa película, se llama Guadalajara y luego de nada más y nada menos que del rey. Bien, pues parece que al hermano mayor de YouTube no le gustó que pusiéramos Guadalajara con Elvis Presley. Déjenme que le revise la transmisión a los muchachos que están en vivo. Pero déjenme antes contar una anécdota. O sea, esta rola me llega en muchos sentidos. Número uno, porque no sé, a mí me gusta mucho la música mexicana, obviamente
me gusta Guadalajara, también soy de aquí, también soy de... Pero una vez tuve una polémica cuando yo era muy joven, casi adolescente, porque que puse Guadalajara con el Vargas de Tecalitlán, ahí la consola que tenía en casa. Madre lo escucha, mi abuela, no mi madre, no, mi abuela. Ay, dice, me recuerda esa película donde Elvis Presley canta Guadalajara. Y yo me quedé, a ver cómo Elvis Presley cantaba Guadalajara, sí, en una película. Y yo no le creí. O sea, con esa soberbia de adolescente, dije, mi abuela, no puede ser posible. No, sí, claro. Pues mire, en aquellos tiempos obviamente no había YouTube ni nada de esto. Hasta que en una de esas idas al legendario baratillo de Guadalajara, pues sacaron el disco, ¿no? Presley cantando Guadalajara y yo dije, what the fuck. ¿Qué abuela? Mira, ¿no? Oh, el magistrado Osiris Cedeño me hizo recordarte y aquí está Guadalajara con el Luis Presley. A ver, que me digan los muchachos si ya les regresó la transmisión. Ya les pasó el halo de censura para seguir la transmisión. Digo, dejamos todo el video porque luego hay que recordar que también el restream hace su grabación propia y podemos subir el video en otra parte, ¿no? Ah, pongamos Guadalajara con Nick Lauri. Ay, ¿a poco ya no nos va a dejar regresar? ¿En serio? Qué barbaridad. No pensé Qué que pudieran. barbaridad, así es. Déjame decirle que obviamente antes le pedimos permiso a YouTube para pasar video y nos dijeron que no había problemas. Está bien. Ah, que ya nos vemos. Qué bueno. Ay, es el problema de tener dos sensores, ¿no? Un sensor me dice, ah, mira, pues el video tiene derechos, pero te lo voy a permitir subir. Y los que están censurando aquí la transmisión en directo, pues tienen otro criterio. Sí, Dios mata que el magistrado saque un amparo en chinga. Ojalá Sí, pudiéramos hombre, prepararnos. esa censura no puede ser. No. Sí, así es, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Sí, me estoy escuchando yo, quizá, ¿por qué? No sé qué sucede. Bien, estamos aquí de nueva cuenta en Política Nacional. Este, eh, sí, de hecho, déjeme decirle que aquí Osiris había escogido una canción de los Beatles. Pues no, los Beatles, olvídense, ¿no? Me dijo, no, los Beatles no, porque no tenemos derechos. Porque los derechos los tiene Apple, obviamente, no van a permitir esa situación. Bueno, ha sido una gran charla. Qué bueno de alguna manera conocer el sentir de la gente, de parte de la gente que está dentro del Poder Judicial, que ellos van a ser los primeros afectados con esta reforma. Ya nos dimos cuenta, pues, ¿no? O sea, no nos beneficia a nadie, no va a mejorar la justicia, va a destruir la experiencia que tiene ahorita el Poder Judicial que se ha acumulado a lo largo de muchos años. Eso no va a mejorar la justicia ni el acceso a ella en lo más mínimo. Va a destruir la carrera, la vida de mucha gente dentro del Poder Judicial. Y desafortunadamente alguien, muy probablemente con muy mal criterio, va a elegir primero quiénes van a estar dentro de la boleta. Entonces, para que vayan contentos. Y esto nos está llevando a una crisis constitucional de la que muy probablemente no sé si dice, yo creo que ningún mexicano vivo ha pasado un capítulo así, porque como tú bien dices, pues los dos poderes actuaban civilizadamente y acataban las determinaciones del Poder Judicial y ahora ya no va a suceder así. Estamos en tiempos inéditos, Osiris.
Totalmente, estimado Oscar, totalmente. Esta es una reforma totalmente regresiva, totalmente tentatoria contra todos los derechos humanos, contra los derechos humanos de todas las personas. Esa narrativa falsa, ese falso empoderamiento que se le quiere hacer creer a la gente en cuanto a que va a tener por fin el derecho de votar a una cúpula de un poder es totalmente falsa. Y aparte que van a someter a los jueces a todas las influencias posibles para obtener votos. Un juez ya no va a estar preocupado por estudiar, por aplicar los principios constitucionales, por dar su mejor esfuerzo con excelencia, va a estar preocupado por obtener votos. Y eso va a generar que influencias externas como económicas, criminales, políticas, subyuguen el criterio del juez. Ya no va a haber esa autonomía. ¿Por qué? Porque pues tú vas a buscar como juez quedar bien con tus electores. No puede haber esa función en un juez porque no es su función es aplicar el derecho, aplicar la Constitución de manera objetiva sin mirar a quién se la estás aplicando. Y sin embargo, esta reforma lo que hace es someter al juez a estar viendo para poder ser ratificado, para poder estar en el agrado de la gente que va a votar, pues otro tipo de cosas ajenas y va a estar sometido a muchas influencias que no, acabaron totalmente con la independencia y autonomía judicial necesarias en este tipo de cuestiones. Y además, pues toda la repercusión económica que ya estamos viendo en cuanto a la pérdida de inversiones. Tú sabes que el Tratado de Libre Comercio, pues es un tema delicado en donde el tratado exige certeza jurídica, exige un Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Pues bueno, es como volviendo a la analogía del fútbol. El Estado de Derecho es que tú vas a un partido donde tienes la certeza que es un estadio seguro, donde sabes que hay toda una estructura, donde vas a poder comer o tomar alguna bebida, donde principalmente vas a tener un árbitro imparcial y donde sabes que un equipo no va a controlar al árbitro. Si tú de antemano sabes que el árbitro está vendido con el otro equipo, pues ya no quieres participar en el juego. Y eso es lo que va a pasar con el avasallamiento, la demolición de la carrera judicial, de la independencia judicial, de la autonomía y el sometimiento del Poder Judicial Federal a una sola persona o a un solo poder. Entonces, pues el riesgo de perder un tratado internacional que nos ha dado muchas cosas en estos 30 años, pues es latente, ¿no? Ya no como te ponía o hacía alusión en Twitter, en cuanto a que el Tratado de Libre Comercio pues te da la oportunidad de que vayas a las ventas nocturnas a comprar tu televisión a una tienda departamental, ¿no? Pues ahora pues ya eso se va a limitar. Somos de la generación, tú sabes la escasez que había en los 80s, ¿no? La fayuca y todas esas cosas que pues parece ser van a regresar. Y quienes van a ser afectados por esto somos la gente común y corriente, somos la gente de a pie, la élite política, la élite militar, la élite económica, pues esa no va a sufrir tantos perjuicios en caso de que no se firme el TEMEC. Pero toda la gente, toda la demás gente, todos los empleos, incluso hasta con medicamentos, pues por la pérdida de esa certeza jurídica que da esta reforma judicial y para los vecinos del norte, pues ya no les agrada esa situación. Entonces es probable que decidan ya no ratificar o firmar otra vez un tratado de esa naturaleza con nosotros. Y es donde viene, esa es una de las muchas afectaciones que va a tener la gente. Sí, así es. A mí me parece que, digo, de entrada el Estados Unidos y el embajador, el de Canadá y el de Estados Unidos ya dijeron que, pues, que había que revisarlo bien, no lo revisaron bien. Y pues ya para acabar la última falacia, ¿no? Pensar que eligiendo a los jueces ya no va a haber jueces coludidos con el poder, con el caudillo, con el presidente, con los empresarios, con los narcos, con la delincuencia organizada, pues es pensar que porque elegimos a los diputados, los legisladores, los senadores, pues no hay senadores coludidos con el narco, con la delincuencia, con el presidente, con los partidos. Pues no, es al contrario, ¿no? Vean a los Yunes, ¿no? Coludidos hasta el cuello con quién saben qué y ahora coludidos con Morena. Y por ser elegidos son mejores. No, no, la verdad no es eso.
Pero el presidente vende sus falacias. Aquí hay un fallo de la población. La población sorpresivamente le queda al presidente. ¿Sí? El presidente los engaña todos los días, sin excepción. Entonces, habrá que ver qué va a suceder porque la reforma ya fue aprobada. No, el Poder Ejecutivo no creo que se vaya a quedar así. Como que la va a echar atrás con algún argumento y ahí nos vamos a meter en terrenos muy escabrosos en donde pues, ya Osiris nos dijo, ¿no? Lo digo yo, nadie tiene la hoja de ruta de qué se hace en esos tiempos en que los tres poderes están en pugna y ya no actúan civilizadamente. Y eso no va a tardar mucho. Osiris, qué buen programa, ha sido épico, sobre todo por Elvis Presley con Guadalajara. Te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación. Te agradezco enormemente que de alguna u otra forma hayas hecho un contrapeso en la narrativa presidencial, que hayas, aunque sea aportado tu granito a esta nueva narrativa, a esta nueva comunicación del Poder Ejecutivo con la gente y que hayas venido aquí a Política Nacional a decir las verdades que era necesaria decirlas. Gracias. Creo que se apagó tu micro, Osiris. Ahí está. Ya. Creo que Ahora ya sí. está. Muchas gracias por la invitación, Oscar. Realmente esta reforma da para mucho. Quizá me quedé corto en algunas cosas. Hay muchas cosas que analizar. Algo que es sin conocer a la gente. Se nos volvió ahora nos están cortando la comunicación. Aquí me dice Juan Antonio PR que lo comparta en Twitter. Mire, rápidamente para que le den follow inmediato aquí la muchachada y usted que nos está viendo en la repetición, nos va a escuchar en el podcast. @Osiris Sedeno. Se apellida Cedeño, pero pues ya sabe usted que la ñ, el muchacho Elon Musk no se le da por escribir las señas, es @Osiris Sedeno, así con C, no con S, Osiris Sedeno. Entonces, para que le den follows. Osiris, pues ha sido un gran programa. Aquí los muchachos dicen que si te postulas y apareces en la boleta, ellos van a votar por ti y yo digo que aquí estaremos atentos. Qué bueno que te ha gustado el formato. Como tú dices, la reforma da para más, los escenarios futuros también dan para qué hablar y te volveremos a molestar en el futuro para que vengas aquí a Política Nacional para ver pues, cómo va el interior del Poder Judicial en lo que respecta a la defensa de su soberanía y sobre todo la defensa de nosotros en los abusos del poder. Con todo gusto, Oscar. Estoy pendiente, desde luego, una próxima invitación. Disfruté mucho el programa y desde luego gracias por los comentarios. Espero que la playlist pues, no haya creado tanta polémica en cuanto a los gustos musicales de la gente del Poder Judicial Federal. No. Creo aquí que hay mucha gente del Poder Judicial. Yo les digo, muchachos, estamos con ustedes. Sí, de algún modo, muy probablemente ustedes vayan a marcar la pauta de cómo va a nacer o no nacer este sexenio. Estamos con ustedes. Así de fácil, ¿no? Y ya para que se arme la polémica o que termine la polémica del playlist, Osiris Cedeño se despide con la siguiente rola. Osiris. Gracias, pues ya quiero dejarlos descansar de repente de este repertorio un poco folclórico. La siguiente canción es noventera, es de un grupo de New Age de los 90s que se llama Enigma. La canción a mí me encanta desde ese entonces, se llama Return to Innocence, precisamente para invocar esta necesidad que tenemos de regresar a los valores fundamentales, de regresar a este reencontrarnos con lo que hemos sido, y con lo que hemos sido un Poder Judicial Federal que ha protegido a la ciudadanía. Entonces, en honor a todo eso, pues hice esta selección musical y espero que reivindique un poco las anteriores. Gracias. Rolonón, jóvenes. Enigma con Return to the Innocence. Rolonón.